Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El ministro de Finanzas, Richard Martínez, sería llevado a juicio político por incumplimiento de funciones al no observar la prohibición de recortes presupuestarios a las universidades y escuelas politécnicas públicas durante el estado de excepción. El proceso de interpelación lo motivará a la Comisión de Educación según la resolución aprobada por 12 legisladores y será por un supuesto incumplimiento de sus funciones establecidas en el numeral 2 del artículo 162 y 355 de la Constitución. El artículo 36 de la Educación Superior y 20 de la Ley de Educación Intercultural en razón de los recortes presupuestarios. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, justificó el pasado lunes el recorte al advertir de que los efectos de la pandemia del coronavirus han incidido de forma negativa en la economía de muchos países, incluido el Ecuador. En un comunicado oficial, la CENESID explicó que los presupuestos de las universidades se financian con un porcentaje de la recaudación del impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, por lo que a la disminución de esos ingresos repercutirá en la asignación a los centros académicos del Estado. Para hablar sobre este tema, damos la bienvenida a Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Bienvenido. Pichincha Universal. 8:09. Cordial bienvenida a Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Washington. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación, muy amable. Un saludo a todos. Una pregunta de cajón que necesariamente pues me veo en la obligación de hacerle. ¿Cómo van a justificar ustedes este recorte si es inconstitucional? Es inconstitucional. Y además una cosa más. Se supone que el presupuesto para la educación estaba ya determinado desde el año anterior, desde antes de la pandemia. Consecuentemente, esos recursos no podían ser tocados. Mucho más aparte de que la Constitución lo prohíbe. Bienvenida, nuevamente. Gracias. A ver, dos temas. Yo creo que la decisión de si es inconstitucional o no la debe decir la Corte Constitucional. Yo en ese sentido le haría una pequeña observación. El artículo 165 al que hace referencia para determinar la inconstitucionalidad habla de que esos recursos no se pueden utilizar para otras cosas. Ahora, es importante que ahí estamos hablando de educación básica, media y superior, las cuales tienen diferentes fuentes de financiamiento. Entonces, no se han quitado recursos de educación superior y es una aclaración súper importante, Washington. Mire, lo que pasa es que el presupuesto de la educación superior se compone de un porcentaje de recaudación, o sea, el 80% del presupuesto se compone de un porcentaje de la recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta. Entonces, si bien al cierre de 2020 teníamos un presupuesto de casi $1.200 millones, el momento en que hay una expectativa de caída de la recaudación, entonces ese presupuesto desgraciadamente se ajusta. Entonces, es un punto muy importante porque no es un presupuesto. La ventaja y desventaja de que sea una preasignación es que la regla de asignación está clarísima. Un porcentaje de IVA, un porcentaje de ISR. El problema en este caso, que algo que por primera vez ha pasado en la historia del mundo, una caída tan dramática del Producto Interno Bruto, es que hay menos recaudación de IVA, de ISR y por ende menos recursos. Señor Albán, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Los rectores de las universidades públicas aseguran que este recorte del presupuesto o falta de asignación o una asignación aminorada, como se le señala, afecta directamente al rubro de personal, de los profesores, de los docentes. ¿Cómo van a hacer ustedes, me refiero a ustedes como gobierno, para solucionar este problema que se ha generado y evitar que esto afecte tanto al acceso a la educación como a la calidad de la educación, para que los estudiantes puedan tener este derecho de todos a tener la educación superior? Esto sin duda, lo ha dicho ya el rector de la Universidad Central, pone en peligro carreras, pone en peligro el inicio del nuevo periodo académico en este centro de estudios, ha postergado el inicio del periodo de matriculación.
en todas las universidades públicas se habla de una desvinculación de docentes muy importante. ¿Cómo lo van a solucionar? A ver, mire, evidentemente el recorte nos obliga a ser más productivos. Hay una serie de rubros que en este momento no se están utilizando y lo que estamos haciendo es justamente haciendo modificaciones reglamentarias con el Ministerio de Economía y Finanzas para que esos recursos, por ejemplo, usted va a construir un edificio, en este momento no necesitamos ese edificio, necesitamos educación virtual, necesitamos recursos para tecnología, entonces esa partida se va a reasignar a la partida de nómina. Por ejemplo, tenemos en el Sistema Nacional aproximadamente 20 millones de dólares de gastos a nivel nacional, mundial, lo que fuere. Esa partida en este momento no se necesita, no hay viajes, se reasigna al, por ejemplo. Tenemos devoluciones de IVA, por ejemplo, que están pendientes, que se van a empezar a realizar, que como se hacen siempre, cada X tiempo. Esas partidas, en vez de ir a inversión, van a gasto corriente. Entonces, hay maneras de solventar el déficit. Hemos hablado con todas y cada una de las universidades. Con muchas estamos ya llegando a acuerdos de cómo cerrar esta diferencia. No vamos a afectar matrícula, no vamos a afectar docencia. Le confieso que me pareció tremendamente desafortunado el anuncio del rector de la Universidad Central, el decir que en medio de una pandemia, en medio de una crisis, iba a retirar a sus internos rotativos y a sus enfermeros por falta de tutores. Eso viniendo de la universidad, una universidad que recibe 110 millones de dólares al año, que tiene, desgraciadamente, un empleado administrativo por cada profesor, cuando muchas universidades tienen 8 profesores, o sea, 80% profesores, 20% administrativos. Entonces, yo lo que no quiero es que se juegue con esto como un elemento de presión, utilizando a los jóvenes, amenazando con no abrir una universidad. Creo que no es el camino. Señor Albán, solo para puntualizar una cosa, el rector de la Universidad Central ha señalado que los profesores son parte de la burocracia que el gobierno pretende reducir. ¿Es así como ustedes miran a los profesores? Para nada. Lo que pretendemos reducir, y no por voluntad propia, como le expliqué a su compañero, simplemente porque al haber menor recaudación, y esas son las reglas del juego, hay menor recursos. Lo que pretendemos y pedimos, suplicamos que reduzcan son gastos innecesarios, son gastos superfluos, son al revés, que se dé más docencia, que se haga, si hay casos donde no se puede llevar a cabo la investigación porque no se puede salir al campo, no se puede utilizar un laboratorio, que se aproveche ese docente para dar clases de manera virtual. Lo que pedimos es una optimización de recursos como debe hacer todo el país en este momento. En ningún momento, mire, hay 2 temas fundamentales en los que estamos trabajando. No sacrificar docencia y no sacrificar cupos ni acceso a la educación superior. Pero justamente esa visión que usted tiene es la que no están compartiendo los rectores de las universidades, porque ellos en concreto dicen que no. Se afectará, por ejemplo, el pago de salarios a docentes a contrato, que son muchos, y de la Universidad Central al menos 500 tendrán que ser despedidos. En las universidades cofinanciadas, en cambio, dicen no. Con el recorte ya no tenemos chance de darles becas a los estudiantes y consecuentemente se recorta esta posibilidad de ayuda social que hacen algunas universidades. Es totalmente contrapuesto a lo que usted señala. Claro, ahorita separemos lo que son cofinanciadas y lo que son públicas, ¿no? Primero, evidentemente, si las universidades en ejercicio de su autonomía universitaria no quieren hacer ninguna modificación en cuanto a reclasificación de rubros, en cuanto a reducción de gastos, en cuanto a priorización de, por ejemplo, no compra de vehículos cada X número de años, inclusive pensar en hacer un sacrificio porque tienen la mayor compensación salarial del país, inclusive más que el presidente de la República, etcétera, etcétera. Entonces, serán responsables de que esto pase. Tenemos fórmulas y soluciones y, mire, le voy a decir una cosa, con todas las universidades que nos hemos sentado a dialogar, que han sido muchísimas, incluida la Central, con todas hemos ido encontrando soluciones. Hoy empezamos desde el día lunes en la mañanita y llevamos muchas universidades donde hemos ido justamente con esta reingeniería de gastos, hemos resuelto gran parte del problema. Entonces, eso no va a pasar. Y en cuanto a las cofinanciadas, le recuerdo una cosa, las cofinanciadas cobran pensión. Entonces, exigen una dinámica diferente. O sea, yo también les pedí en este momento, ellos cobrarán algunas una pensión relativamente alta, porque son universidades que no necesariamente atienden a los más pobres. Por ejemplo, la Católica de Guayaquil, no me pueden decir que atienden
a quintiles como atiende el sistema público, que es un poco diferente. Entonces, también, así como les hemos pedido a las privadas, por ejemplo, que hagan un esfuerzo también y que reduzcan pensiones, que den plazos, etcétera, ellos podrían dar un número mayor de becas. Es decir, si tengo en un aula, por decir, 25 jóvenes, ¿no? Digamos, tener un 26, un 27 con una mayor beca no afecta su productividad. Lo que pasa es que también, claro, tienen sus ingresos y a veces entiendo que también quieran mantenerlos, pero yo creo que es un momento donde todos tenemos que arrimar el hombro por la educación superior del país. Pero el rector de la Universidad Católica acaba de decirnos, el señor Albán, que justamente se afectará el otorgamiento de becas de esa universidad con el recorte presupuestario. Es decir, todo lo contrario a lo que usted señala. No hay acuerdo en eso. No, pero mire, lo que pasa es que hay un tema de ahí un poco de interpretación, porque pretende que la beca venga del gobierno siempre. Yo le estoy diciendo que en este momento, por excepción, usted que tiene recursos, que tiene ingresos, ponga un poquito de la beca. Entonces, esos son los acuerdos que estamos queriendo buscar, es decir, a ver, ¿cuánto le puede poner usted, cuánto le podemos poner nosotros? Pero mire, pretender, porque además hay un tema muy importante, CENESID tiene la potestad y la obligación de asegurarse y revisar que esas becas, que esos recursos vayan a becas y no a infraestructura, no a otras partidas de gasto, etcétera. Entonces, lo que estamos pidiendo es, oigan, es un momento crítico del país, no es un momento de, yo no quiero antagonizar con ningún rector ni con el sistema educativo, mi trabajo es proteger el sistema educativo. Estoy en la posición de hacer que este recorte, que no nos gusta a nadie, sea, digamos, procesado de la mejor manera posible sin afectar al sistema de educación superior. Ese es mi trabajo en este momento. Señor Albán, existe, o sea, por lo que le escucho, no, ya no van a dar marcha atrás, es una decisión tomada, porque muchos rectores han pedido precisamente que se revea esta decisión. ¿Usted sigue abierto a seguir conversando con los rectores? ¿Va a tener una actitud distinta a la que ha tenido el ministro de Finanzas, que ni siquiera acudió a esta convocatoria virtual en la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que puede ser un mediador de esta situación y agilitar también la entrega de recursos que están retrasados de meses anteriores a la crisis sanitaria? Yo creo que, mire, desde el día 1, como CENESID, porque es digamos, el responsable de la relación con las universidades, al ser informados del recorte, evidentemente estamos teniendo ese diálogo. O sea, no vamos a parar de dialogar hasta que tengamos todas las universidades. Habrá quien en su momento se radicalice o no quiera, siempre hay uno de 30, ¿no? Pero no vamos a parar hasta mantener un diálogo completamente abierto. Pero ¿por qué no se dialogó antes de que se tome la decisión, por ejemplo? ¿Por qué no se dialogó primero con los rectores y luego se tomaba la decisión, allá van estas soluciones que están buscando ahora? ¿Por qué primero decidieron quitar o suprimir o reducir y luego tratar de buscar acuerdos? Sí se lo hizo, mire. Hace aproximadamente 5 semanas, cuando estamos entrando en las primeras semanas de la pandemia, yo convoqué a una reunión con todos los rectores públicos, con la invitación de la persona del Tesoro de la Nación que maneja justamente la mecánica de asignación de recursos, y se les explicó a los rectores y a las rectoras que veíamos un panorama negro, que probablemente, no, que muy ciertamente iba a afectar el FOPEDEUPO. O sea, algunos evidentemente no asistieron, quizá no les interesó, no le dieron importancia, pero se tuvo esa reunión. Y derivado de esa reunión, evidentemente, al tener la cifra clara, este es un ejercicio que no se puede generalizar, porque cada universidad tiene su problemática. Unos tienen ciertas partidas, ciertos beneficios, ciertos IVAs por cobrar, otros no lo tienen, ¿no? Entonces, justamente el ejercicio es puntual, es con los equipos técnicos de las universidades, de CENESID, de la parte de Tesoro, del Ministerio de Economía y Finanzas, uno por uno. Han sido ejercicios, reuniones de 2 y 3 horas, rubro por rubro. Yo personalmente estoy en cada reunión y vamos a encontrar soluciones. Eso es un hecho. Una última consulta solo en mi parte en este tema, Guacho. Usted dice, señor Albán, que es una reducción porque se está disminuyendo también la recaudación. No es que esta reducción o este ahorro, digamos, que se pueda generar en no dar este dinero a las universidades va a ser destinado a efectos de cubrir falencias de la crisis sanitaria o recursos que se necesitan para la crisis sanitaria, porque algo así lo entender el señor Juan Sebastián Roldán, por eso le pregunto. Mire, yo creo que me alegra, le agradezco muchísimo esa pregunta porque eso ha sido el principal punto de discordia y de falta de claridad con la comunidad estudiantil, con los profesores y con los rectores en particular. Las universidades tienen una fórmula definida justamente para proteger la asignación de recursos.
y la fórmula se mantiene, la recaudación cae. Nada más. No es que se quita recursos. Por eso cuando a la pregunta inicial de Washington, de que hay un juicio político por violar el 165, si bien es potestad de la Corte Constitucional decidir, la realidad es que simplemente se aplica una fórmula. No es que los recursos que se quitaron se destinaron a otra partida, son recursos que no existen en la recaudación del país. Pero en estado de emergencia o no hay cómo recortar el presupuesto de la educación, eso es tajante. Que no hay recorte, no hay recorte. Usted dice que no es recorte, pero eso es lo que no consideran las universidades. Por eso le ponen a usted la papa caliente, señor Albán, y se le torna complicado resolver. Cuando el que tiene que resolver es el ministro de Finanzas, que no acude a la comisión respectiva. Yo creo que imagínense las responsabilidades y ocupaciones del ministro en este momento, en la crisis que vive el país. Yo creo que tenemos que entrar todos a un poco a arrimar el hombro y ayudar, pero no, el problema lo vamos a resolver con las universidades porque, la pregunta que hace su compañero es muy importante, no es que se quita recursos a otro lado, y qué bueno que tenemos la oportunidad de aclararlo. Lo que se hace es que hay menos recursos. O sea, el pastel se hizo un poco más chiquito, por decirlo de alguna manera. O sea, usted lo tiene claro. Quien creo que no lo tiene claro es el señor Roldán, porque él dice lo contrario. Él dice que ese dinero que no les van a dar a las universidades se lo va a destinar para enfrentar la crisis sanitaria. Y precisamente sobre la crisis sanitaria, usted, señor Albán, es el presidente del COE nacional, del COE de Pichincha. Sí, COE de Pichincha. ¿Cómo está la situación en la provincia? Usted ha visto que en estos últimos días se ha producido una especie de relajamiento por parte de la población en algunos sectores de la ciudad de Quito, del distrito metropolitano, y eso sin duda puede traernos en algún momento un incremento en el caso de los contagios, en el número de contagios. ¿Cómo mira usted la situación? Mire, Licenia, lo miro con un optimismo y una calma muy cauta. Es decir, no me ha gustado el relajamiento, la verdad lo hemos comentado mucho en el COE. La curva de crecimiento ha sido una curva moderada para la provincia. Nos ha dado tiempo de hacer preparativos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la señorita prefecta ha comprado pruebas que ha repartido a los alcaldes, lo cual aplaudo. El señor alcalde ha comprado pruebas, el Ministerio de Salud Pública. Hemos ampliado capacidad hospitalaria en tanto el IES como el MSP en diferentes hospitales, particularmente en la ciudad. Se habilitó un lugar para atender pacientes en el municipio, también lo hicimos lo propio con la Casa de la Selección. Es decir, nos ha dado tiempo a prepararnos, viendo un poco el escarnio y el terror de Guayaquil. Lo que no debemos es relajarnos. Y ese siempre mi exhorto permanente a la población es, la cosa va de manera moderada, pero no es momento de relajarse. Sí es momento de pensar en activar con ciertos protocolos, y eso lo he dicho porque a mí me preocupa la productividad, me preocupa el hambre, me preocupa un poco la desesperación de la gente, y pensar en regresar como han hecho muchos países. Estamos trabajando, por ejemplo, con algunas universidades europeas y ecuatorianas para buscar maneras de retomar la productividad de manera ordenada y segura, ¿no? Sin poner en riesgo la vida. A propósito, bien vale transmitir la experiencia suya en el COE provincial, porque al parecer ahí hay una operatividad muy interesante en esta posibilidad de ponerse de acuerdo entre alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales, y en este caso el representante del Ejecutivo, y la prefecta de Pichincha, que es la vicepresidenta del COE nacional. Esa experiencia me parece bueno que usted la recupere, señor Albán. Mire, a ver, le voy a contar quizá una infidencia, pero el momento que nombran presidente del COE Pichincha, lo primero que hice es hablarle a la señora prefecta y al señor alcalde, decirles que yo venía a ocupar aquí un espacio representando al Ejecutivo, evidentemente, pero hacer una labor evidentemente técnica, no política. Que el momento que pasaba la provincia, o que iba a pasar la provincia, ameritaba unidad y ameritaba un trabajo más bien científico, ¿no? Nos hemos apoyado para que vea, de las universidades, con que hoy resolveremos problemas. Y hemos trabajado de mil amores con todos los alcaldes, con el alcalde Curuchumbi, con la señora prefecta, evidentemente con el alcalde Yunda, con el peso específico que tiene. Y hemos logrado una gran articulación, hemos incorporado expertos internacionales al COE, hemos incorporado gente de cámaras de industrias, en fin, hemos logrado, creo que la clave del funcionamiento del COE ha sido la cooperación, lo resumo en una palabra, cooperación. Cooperación que se ha visto plasmada también en el caso de la Escuela Politécnica Nacional, por ejemplo, y de la propia Universidad Central, porque la academia tiene mucho que decir en el tratamiento de la epidemia, ¿no? Sí, mire, aquí separemos los problemas. Claro,
sigo trabajando con la academia y puedo seguir sentado con la señora rectora, que lo voy a hacer el día de hoy, o lo hice el día de ayer, por ejemplo, con la escuela, espero con la doctora Florinela, y espero invitarlos, no sé si hoy o mañana, al COE provincial, a que expliquen sus epidemiólogos, y lo haré igual con la Universidad Central. O sea, una cosa no quita la otra. Primero va la salud y el bienestar del país, nuestras diferencias las hacemos a un lado, y nosotros trabajamos por la provincia y por el país, y las diferencias presupuestales también las arreglaremos. Entonces, seguiremos trabajando en la academia, eso es un hecho, eso es aparte. Señor Elván, de lo que usted conoce en el ámbito general de la crisis sanitaria, el señor o el doctor Francisco Andino, integrante de la mesa técnica de la provincia del Guayas, dice que ya existe inmunidad de rebaño en Guayaquil y que esa ciudad podría ser la primera en levantarse con algunas medidas. ¿Cree que usted esto sea verdad? ¿Esto es posible? Mire, yo creo que, a ver, me imagino que para decir eso deberá tener muestreos, digamos, a gran escala. Y llega un momento en cuando usted, depende del tipo de prueba que aplique, ¿no? No es la de PCR o la, digamos, la que detecta anticuerpos, que quiere decir que usted ya tuvo la enfermedad y o no se dio cuenta, porque el 25% son asintomáticos, o tuvo síntomas muy leves. En esos casos, cuando usted hace un muestreo, ¿no? Y dice, bueno, aquí el 40% de la población tiene anticuerpos, estamos llegando a un momento indudablemente de lo que menciona, ¿no? De que hay una inmunidad de rebaño, ¿no? Evidentemente, creo que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, de todas maneras, y creo que esos procesos tienen que hacerse poco a poco. Si bien es cierto que usted ve de repente Guayaquil actúa con mucho más normalidad y los casos no se han incrementado, hay un par de cifras claves que no se pueden esconder, que no se pueden, o sea, que van más allá de las pruebas, ¿no? Primero, número de hospitalizados en UCIs y número de funciones. Y si vemos que todas esas cifras van bajando a pesar del incremento en la movilidad, probablemente, y eso son pruebas donde, vamos, ahí no hay manera de mentir ni esconder, ¿no? Y si esas cifras se van dando de esa manera, se puede llegar a esa inferencia. Indudablemente creo que la cosa va un poco por ahí. ¿En qué momento hay esa liberación total? Yo creo que no debe ser total. Tiene que ser parcial, primero sectorial, que empiece el aparato productivo, en la nueva movilidad a la que tenemos que llegar, que ya se está trabajando en la provincia de Pichincha, distanciamiento, horarios de trabajo, en fin, hay toda una logística que estamos implementando justamente para ayudar, en el caso nuestro, en el caso de los diferentes cantones de la provincia, para pensar todos conjuntamente en levantar el semáforo, ¿no? Aún no estamos ahí, pero es a lo que queremos llegar, pero con elementos técnicos, por eso el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? ¿Y qué medidas se han analizado, perdón, Guacho, la última consulta, para frenar este relajamiento en la provincia de Pichincha? ¿Qué se está pensando hacer al respecto? Bueno, se mantienen los controles de salvoconductos, se mantienen las supervisiones de los agentes tanto de tránsito metropolitano como la Policía Nacional, pero mire, ¿sabe cuál es el mejor control? La propia humanidad y la propia solidaridad de cada uno de nosotros. Ese es el mejor control, porque no podemos ponerle un policía a cada ecuatoriano. Esa es la realidad. El problema es que la gente que no tiene para comer tiene que movilizarse para ver qué consigue. Y obviamente sé que se está entregando ayuda, pero posiblemente no es suficiente o no es total. Claro, doctor, no, hay una labor, mire, hay una labor titánica que se ha hecho del gobierno nacional, de la prefectura, de todos los alcaldes, del alcalde de Quito, o sea, titánico, todos, ahí sí, sin distingo de partido ni de nada, ha sido un esfuerzo solidario titánico. Por eso le mencionaba hace un momento a su compañero la importancia de empezar a activar ciertos sectores productivos con seguridad, porque hay cosas que tenemos que garantizar, es evidentemente el empleo y la salud, porque eso nos permite alimentar a todos nuestros ciudadanos. Entonces, sí tenemos que pensar en ciertos sectores. Mire, hay ejemplos muy buenos. Las cadenas comerciales han trabajado sin parar en esta crisis, no tienen infectados. Y si tienen infectados, no han tenido muertes porque lo han sabido detectar a tiempo, solo a través de sintomatología. Entonces, sí tenemos muchos elementos que nos permitirían empezar a regresar a la productividad ordenada, a una nueva productividad. El pico tope de la pandemia, ustedes consideran es hasta el 26 de mayo, ¿no? Pues, Hay un consenso en eso. Ese es, digamos, la posición del señor alcalde. Evidentemente, Quito, siendo la ciudad más poblada, más densamente poblada de todos los cantones, es una cifra que es donde más infecciones hay. Además, hay muchos, y es una conversación más larga, pero hay muchos factores interesantes
del contagio y la movilidad. Por ejemplo, Iñaquito, siendo una zona de clase media, media alta, tuvo muchísimos contagios al inicio. Tenía que ver, por ejemplo, con los edificios, protocolos de aseo, quizá con el mercado, en fin. Hay muchas correlaciones que hemos ido estudiando, ¿no? Pero yo creo que, aunque fuera esa fecha, porque hemos visto varios modelos epidemiológicos y hay diferentes predicciones que estamos analizando, pero el hecho que llegue el pico en ese momento no quiere decir que con precauciones no podamos poner a funcionar ciertos sectores. Entonces, más allá de cuándo sea que aplica a la población general para temas de movilidad y relajamiento, lo fundamental es pensar en la productividad ordenada. O sea, vamos a tener que ir a trabajar con mascarillas, vamos a tener que tener menos transporte público, quizá ir 2 días a la semana. Yo, por ejemplo, estoy pensando en Cenecit, que la gente no regrese a trabajar completamente, que haya mucho teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay un nuevo... Mire, Washington, creo que este es un nuevo mundo el que nos toca vivir y hay que verlo. El mundo quedó atrás, el anterior, el de todos consumos excesivos, aglomeraciones, etcétera, ese quedó a un lado. Es un nuevo mundo que tenemos oportunidad de construir, más ecológico, más solidario. En fin, por ahí va el camino, yo creo, Washington. Sin duda. Y que haya suerte en esa responsabilidad tan suprema que tienen ustedes al frente del COE para atender la emergencia. Y en lo otro, igual, que se llegue a acuerdo con las universidades, porque por ahí está el tema candente, señor Albán. Le agradecemos por haber atendido la entrevista. Gracias y llegaremos a acuerdos. Muchísimas gracias. Ojalá gracias, muy amable. Gracias por su tiempo. Punto Noticias, un noticiero para usted.